Sensores, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a su programa. Y ahora el equipo de Sensor se trasladó a la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Ensenada. Y el motivo de estar aquí es que la Facultad de Ciencias Marinas nos estará dando un amplio recorrido sobre la totoaba, ya que esta facultad es la encargada de preservar esta especie marina. Así que acompáñanos durante este episodio y conoce lo interesante y maravilloso que es esta especie. Y también no te puedes perder nuestros temas de las diferentes secciones. No te despegues porque ya comenzó tu programa Sensor UABC, séptima temporada. Hola Sensores, gracias por seguir con nosotros y ahora nos encontramos en la Unidad de Manejo y Conservación Ambiental de Reproducción y Crianza de Totoaba, donde veremos las diferentes secciones que se utilizan en esta unidad para ayudar a la preservación de esta especie marina. Así que vamos a conocerlo. La totoaba, como ya saben, es una especie que está amenazada con peligro de extinción, principalmente porque los chinos que emigraron a California la demandaban su vejiga natatoria. ¿Qué es la vejiga natatoria? Es como un pulmón primitivo que tienen los peces con el cual flotan en el agua. Así, en lugar de estar nadando y mantenerse a una profundidad a la que ellos quieren, están flotando como cuando nosotros estamos en la alberca sobre la habana y tomando el sol. Ellos están flotando. Hay pérdidas. Ahorita nosotros los mejores números están alrededor del 9% de supervivencia. Desde que ponemos todos los huevecillos en las incubadoras hasta que los llevamos al mar. Totoaba y la vaquita lo único que tienen en común es que viven en el mismo lugar, en la parte alta del Golfo de California, y son más o menos del mismo tamaño, aproximadamente 2 metros. Entonces, cuando empezó la pesquería de la totoaba, ponían las redes y las vaquitas se atoraban. Entonces, por eso, de hecho, la pesquería de la totoaba afectó más a la vaquita que a la totoaba en sí. La principal cuestión, como te decía, es la pesca. Y la segunda es que mientras que la totoaba puede poner millones de huevecillos, la vaquita solo pone una cría cada 2 años, parecido a los elefantes. Aquí tenemos, en estos tanques, tenemos a los reproductores. Tenemos peces silvestres que miden alrededor de unos 70 y unos 50 de longitud.
y peces que han estado toda su vida en cautiverio. Pueden levantar la cortina, te la ves como si fuera una cámara viejita de las de Chaplin. Este es un tiburoncito, ¿no? Pero si quieres siéntate y te dejas la cortina. Nosotros le damos de comer una vez al día. Principalmente es harina de pescado. Tiene vitaminas, minerales, es un alimento balanceado. Y dependiendo de la época del año, ahorita los peces, aunque nosotros estamos en verano, los peces prácticamente ya van a llegar en invierno. De hecho, nos metemos, ya sea para limpiar las tuberías o cuando las tenemos que revisar. Aquí en cautiverio no se logra la madurez o que liberen las gametas. Su reproducción es en el agua, en el medio ambiente. Y aquí en cautiverio no lo logran hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es revisar cuál de las hembras está en mejor estado e inyectarle hormona. De aquí salen y se colectan en el tanque que está atrás de ti. Allá ponemos una red, estos ya tienen 10 años. Los otros que tenemos aquí tienen aproximadamente 5 años. Con el tiempo vamos y cambiamos a la población para que no haya, ¿cómo se dice?, endogamia, o sea que genéticamente no se esté deteriorando la población. Lo que hemos hecho normalmente es que antes de liberarlas, primero para mantener la calidad del agua, les dejamos sin alimento. Pero cuando ya llevan un par de días sin alimento, les mostramos camarones y se los comen. Okay. Entonces así como que miren, esto es lo que van a comer. Eso es lo que van a comer cuando salgan. Una vez que tienen las crías aquí en el estanque, las recolectamos y las llevamos a las incubadoras que están en otra sección en el laboratorio. El día de hoy se llevó a cabo la bienvenida oficial a los estudiantes de nuevo ingreso de UABC. La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro de UABC Campus Tijuana, donde se contó con la presencia del rector Juan Manuel Osegueda y de la vicerrectora María Eugenia Pérez. También se contó con la presencia de los directivos de cada unidad académica. Les exigirá a todos una gran entrega, mucha pasión, perseverancia y disciplina. Yo los exhorto a que asuman de manera muy responsable la nueva etapa de su vida y pongan todo el empeño por su formación profesional y académica. Como cada año, se hizo el acto simbólico donde los nuevos cimarrones se colocan su camisa. Además, entonaron el himno de UABC. Como invitado especial estuvo el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, para darle la bienvenida a la nueva generación. Además, se sintió orgulloso de ser un cimarrón. Y digo de nueva cuenta porque Kiko, si me dicen, ahora el gobernador, inicié mis estudios profesionales en la UABC. Y un respeto y un
cariño a esta institución. Kiko Vega, presente y con todos los muchachos, en este caso, de nuevo ingreso, deseándoles muchas felicidades a ellos y a toda su familia, y reconociendo el esfuerzo de los padres, porque el tener ya a una joven, un joven a estos niveles requiere de una gran dedicación. Estás viendo Sensor UABC. En Baja California y en el mundo existen muchos animales que están en peligro de extinción. Uno de ellos es la totuaba, así como el borrego cimarrón, entre otras especies endémicas de Baja California. Sí, el borrego cimarrón, la vaquita marina y la totuaba. Pues sí, los que conozco, que es la totuaba y lo que viene siendo también el borrego cimarrón. El borrego cimarrón y la totuaba. Pues cuando ya no existe, cuando ya hay muy poquitos en existencia. Cuando quedan muy pocos. Cuando disminuye notablemente el número de esa especie. Cuando pues las capacidades de estos animales ya no son en su gran mayoría como lo eran antes. Creo que hay unas capacidades, unidades de medidas que ellos manejan, y ellos cuando ya no se están reproduciendo tanto en abundancia, yo creo que no exactamente, no sé cuál sería el número, ¿verdad? Pero dejan de existir o van desapareciendo en su totalidad. El saqueo, la compraventa irregular. Puede ser la caza excesiva, cuando un animal no se adapta a un hábitat, el cambio climático, puede variar. Yo creo que es una parte del ser humano, otro también ha sido los cambios de hábito de estos animales, y creo que también, considerando que el humano ha ocupado estos espacios donde vivían antes, también su campo donde ellos viven pues también ha venido disminuyéndose. Pues muchas veces es porque el hombre se mete como en su hábitat y destruye gran parte de lo que ese animal necesita para sobrevivir. He escuchado que en la Universidad de Ensenada, en la UABC de Ensenada, tienen criaderos donde los están cuidando para que no se extingan. Creo que se hacen por medio de criaderos y para que más que nada se reproduzcan y puedan volver a normalizarse, ¿no? Solo sé que en Ensenada tienen unos criaderos para que se reproduzca y de esta manera conservar la especie. Específicamente no, pero sabemos que ha sido objeto de explotación y se está cuidando a través de las diferentes leyes que existen en el país de que pues que no sea un objeto más de explotación. Se cuida también su vida, y también hay criaderos que, como los que contribuye la Universidad de Baja California a través de sus campus en Ensenada. Sensores, sigan con nosotros recorriendo el área de producción de la totuaba. Estas son las incubadoras. Ahí ponemos los huevecillos y aproximadamente en 24 horas eclosionan y salen del huevo. En 24 horas. El desarrollo de la totuaba es muy rápido, entonces cuando salen del huevecillo todavía no están completamente formadas. ¿Sí? Entonces estos se consideran larvas, y durante los siguientes 24 días empieza todo su desarrollo, y es cuando ya empiezan a tomar las características de lo que sería un adulto, pero chiquito. ¿Y aquí se mantienen, una vez que sale el huevecillo, se mantienen? Aquí se mantienen. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente de 24 días a un mes. Aquí en 24 días. Aquí les damos alimento vivo, generamos toda la cadena alimenticia que sería el zooplancton, que para cual se alimenten, y después los pasamos a estos tanques que ahorita aquí tenemos. Tienen 45 días de edad y ya están comiendo alimento formulado.
Aproximadamente tenemos en todos los 12 tanques. ¿Tienen 12 tanques? Sí. Lleno de totuaba. Lleno de totuaba. Wow. Aproximadamente hoy hay 40,000 animales. 40,000. De esos 40,000, ¿cuántos logran? Ahorita prácticamente ya solo perderíamos el 10% de esos 40,000. ¿Les nombre? No. Y son 12 tambos. 12. Y mira, acá desde aquí lo puedes ver. Desde 1975 se encuentra la ley se encuentra protegida en veda. Entonces, cualquier persona que sorprendan con una totuaba, pescando totuaba, debe ser llevada a la cárcel, ¿no? Tienen unos 1,5 kilos hasta 3 kilos. ¿Cuánto tiempo se esperan como de este tamaño para darlas a la venta? A la venta nos la solicitan de 5 gramos. Eso es aproximadamente los 3 meses y medio. Aquí es una unidad de manejo ambiental que nos permite comercializarla. Ellos también son una unidad de manejo ambiental. Entonces, en un futuro, ya que lo permita la autoridad en México, todos los peces o las vejigas de los peces que ellos están cultivando las van a poder también exportar. Y ahí ahorita es donde ellos están teniendo su mayor ganancia, porque venden el organismo, pero se quedan la vejiga. Aproximadamente hay 20,000 en cada tanquecito. 20,000 en cada tanque. Ahorita el cultivo todavía está en desarrollo. Por eso las crías son relativamente caras, estamos hablando de $2 cada una. Entonces, es como lo que te comprarías un filete bastante grande de marlin, $2. Pero dijo que los chinos las vendían a 20,000. La vejiga. Esa parte. La vejiga nada más. Y tiene que ser una vejiga de 1 libra. Vale más cara todavía. No, es que no, porque a los chinos, los chinos lo único que quieren es la vejiga. Sí. Está pesadito. Si es de una hembra, los chinos buscaban a las hembras para que fuera más grueso la vejiga. Las hembras es más grueso y curiosamente los machos son los que producen un sonido con su vejiga natatoria. Esto es lo que vale más de... ¿Cuánto me mencionaba? Valía mucho, ¿verdad? De 10 a $20,000 aquí o más bien allá en San Felipe. Hola, yo soy Carlos Carrillo y soy el director de Esquina Broadway. Y sobre experiencias y qué hemos aprendido, creo que he aprendido bastante. Tenemos varios meses ya trabajando esto. Ha sido muy divertido, ha sido un aprendizaje muy notorio en cuestión de la gente que baila, que ahora está actuando, la gente que entró a actuar, ahora canta y baila. Mi nombre es Midalia Soto y lo que hago aquí es cantar y actuar más que nada. Lo que más me ha gustado de esto son los amigos que he hecho. Me llamo Héctor Buen Tiempo Gastelum, soy Pinocho y Gavroche de Los Miserables. Mi nombre es Cristina González Rivas y aquí en Esquina Broadway yo soy bailarina y actriz. Pues para mí esta ha sido la mejor experiencia que he tenido y siempre quise hacer un musical. Mi nombre es Martín González Rivas y mi función en esta obra es principalmente bailar en esta obra y tener unos pequeños tramos de actuación y también de canto. Hola, mi nombre es Vanessa Castañeda Tenorio. Mi función en la obra, pues yo soy bailarina. Tengo unas cuantas escenas de actuación, pero básicamente bailo y pues una de mis experiencias pues la hemos presentado ya como varias veces y pues he visitado varias partes de aquí, no sé, es bonito convivir con las personas, después de tanto tiempo se vuelve una familia. Hola, soy Luis Vallejo, en la obra soy ensamble y también actúo
Y ¿qué me ha dejado la obra Esquina Broadway? Pues no había tenido contacto con lo que es el teatro musical y la verdad es un proyecto muy padre porque reúne fragmentos de grandes musicales y me encanta, me gusta mucho. Hola, soy Laura Durán, soy asistente de dirección y soy parte del elenco en la área actoral más que nada, y algo que me ha dejado Esquina Broadway es el poder encontrar compañeros que también son súper talentosos y que han hecho muchas cosas arriba del escenario y que nos han ayudado y apoyado demasiado. Hola, me llamo Humberto Ruiz y soy parte de Esquina Broadway. Esta obra me ha enseñado a aprender cuál es mi izquierda y mi derecha, porque solamente soy cantante, canto música regional y he aprendido a soltarme un poquito más cuando estoy en el escenario. Hola, mi nombre es Mariel Gastelum y mi rol en Esquina Broadway pues principalmente es la actuación, ¿no? Ayuda mucho en tu vida personal y es una distracción bastante recreativa y muy padre. Y recuerda que el teatro y la música son parte de ti. Por lo tanto, no se te olvide siempre crear, fomentar y disfrutar. Hola, mi nombre es Mario Hernández, tengo 22 años. Estudio la carrera de Diseño Industrial en UABC Valle de Las Palmas y soy colaborador de Luciérnaga. Escogí la carrera de Diseño Industrial porque es una carrera en la que puedes expresar tu personalidad mediante tus diseños y pues porque es una carrera innovadora, y para poder estudiar lo que quiero, que es diseño automotriz, tengo que cursar primero la carrera de diseño industrial. Bueno, lo que más me gusta de la carrera es que al momento de elaborar los proyectos somos libres para diseñar. También me gusta mucho lo que son las materias en los talleres, los que nos enseñan talleres de plástico, taller de metal y taller de madera. Y próximamente en el semestre que viene voy a estar en lo que son talleres de cerámica y pues son lo que más me gusta de la carrera, lo que son los talleres. Bueno, en mis tiempos libres colaboro con Luciérnaga, que es una empresa que creó mi hermana, la cual se dedica a elaborar jabones artesanales y exfoliantes, los cuales están hechos con productos naturales. Surge como un hobby para mi hermana. Después empieza a hacer lo que son jabones entre la familia y luego surge la pregunta de que, bueno, ¿por qué no haces jabones para vender? Ella comenzó a hacer jabones para vender, luego empieza a asistir a eventos para hacer conocer su marca y pues el nombre de Luciérnaga viene por el apodo que le decían sus amigos, le empezaron a nombrar Luciérnaga y pues lo que es la luciérnaga pues va con lo natural. Yo en Luciérnaga colaboro ayudándole a hacer lo que son los jabones, también ayudo a conseguir lo que son los materiales para elaborar los jabones y lo que son los exfoliantes, y cuando hay eventos pues le ayudo a instalarse en los eventos. Bueno, los jabones están elaborados de glicerina vegetal y aceite de coco. El aroma depende del ingrediente que tenga, ya sea café, romero, mango, de rosas o lavanda. Los beneficios que te trae son lo que es humecta la piel, combate el acné, la piel grasa y puede ser utilizado en pieles sensibles ya que tiene un pH neutro. Dentro de los exfoliantes tenemos distintos tipos de exfoliantes. Está lo que es el de café con aceite de coco y azúcar, limpia lo que es la piel grasa, anticelulítico y quita lo que es la piel muerta. Están los cítricos, que son de sales marinas con hierbas como romero, quita las manchas de la edad. Y limpia lo que es también la grasa y ayuda a humectar lo que es la piel. Bueno, y estos son solo algunos de los productos, depende de los ingredientes para sus beneficios. Las ventas funcionan a través de Facebook. Nos dejas un mensaje con el producto que deseas adquirir y nos ponemos de acuerdo para ver en qué punto nos encontramos y entregamos el producto. Este es
un producto tanto como para hombres como para mujeres y es un producto que ya fue probado y pues en realidad sí funciona. Mi nombre es Mario Hernández, estudio diseño industrial, trabajo en Luciérnaga y soy cimarrón. Antes que nada, muchas gracias por venir. Esta se llama Unidad de Biotecnología en Piscicultura. Es un laboratorio que construimos hace 20 años. La finalidad del laboratorio fue desarrollar la biotecnia o la biotecnología de cultivo de totuaba. Totuaba, una especie, está en peligro de extinción, es endémica del Golfo de California, es única en el mundo en ese aspecto, y el laboratorio poco a poco fue desarrollando lo que hoy día es el proceso de cultivo. Hemos tenido en 3 ocasiones capturas de reproductores silvestres. Hoy día tenemos 16 reproductores silvestres y tenemos 40 reproductores de primera generación. La totuaba es una especie de la familia de los ciánidos, es una curvina, también se le llama roncador. Se le llama así porque puede hacer ruido con la vejiga. La idea aquí es cerrar el ciclo de reproducción. Para cerrar el ciclo de reproducción lo que hemos hecho es recrear aquí en el laboratorio las condiciones que hay en el medio natural. De tal suerte que los peces los tenemos en un tanque encerrado para poder controlar lo que dura el día y la noche. A la vez controlamos la temperatura y con eso podemos recrear primavera, verano, otoño e invierno. El proyecto tiene dos caminos. Uno ha sido llevar animales de regreso al medio natural con la intención de fortalecer a la población silvestre. Esto es para que pues, la población que está en peligro de extinción trate de mejorarse. Y el otro camino es llevar crías de regreso a instalaciones de engorda. Instalaciones de engorda en donde se trata de desarrollar la acuacultura. En la parte del repoblamiento, hasta el año pasado, hemos liberado en total 24,000 crías aproximadamente en 11 liberaciones. A partir de este año esperamos lograr liberar en una sola ocasión 60,000 crías, 3 veces más de lo que hemos liberado en la parte histórica del proyecto. Absolutamente fenomenal lo que realiza la Facultad de Ciencias Marinas para ayudar a la preservación de la totuaba, que originalmente se encuentra en el Golfo de California y mantiene una alerta en peligro de extinción. Así es, Alex, es muy importante el conservar este animal porque es pieza importante para el ecosistema de nuestra región. No olviden seguirnos por nuestros canales 102 en Mexicali y 155 en el resto de la región por Síntesis TV. Y si te has perdido un episodio de nuestra 7ª temporada, no dudes en buscarnos por nuestras redes sociales que son YouTube, Facebook e Instagram, Sensor UABC. Sigan detectando con nosotros el quehacer universitario y de la región.